Hoy, el Vaticano arde de expectación. Por primera vez en siglos, un cónclave repleto de nuevos cardenales desconocidos de todos los rincones del planeta está a punto de hacer estallar el antiguo orden. Estas caras frescas no solo votan, están reescribiendo las reglas, rompiendo alianzas ancestrales y atreviéndose a soñar más allá de la tradición. La Iglesia está al borde de una revolución, y el próximo Papa no será elegido por los viejos poderes, sino por los recién llegados más audaces que el mundo haya visto. Lo que sucede tras esas puertas cerradas sacudirá los cimientos de la fe y el poder para más de 1.000 millones de almas. Quédate con nosotros porque la historia se está escribiendo ahora mismo y nada volverá a ser igual. Suscríbete ahora y comenta quién crees que será el próximo Papa Revolucionario Roma. 7 de mayo de 2020. La ciudad eterna late con una emoción contenida. Peregrinos, periodistas y curiosos llenan las calles adoquinadas que rodean el Vaticano, sus rostros iluminados por la luz de los móviles y la esperanza de presenciar un acontecimiento extraordinario. El aire huele a incienso y nerviosismo. Sobre todo, la cúpula majestuosa de San Pedro observa testigo silencioso de siglos de fe, escándalos y cambios. Dentro de los muros del Vaticano está a punto de comenzar la elección más reservada y trascendental del mundo. La muerte del Papa Francisco ha dejado a la Iglesia Católica ante una encrucijada histórica. Para muchos, Francisco fue un renovador, el primer Papa del Sur global, un hombre que predicó misericordia antes que juicio, que lavó los pies de los presos, desafió a los poderosos y consoló a los olvidados. Para otros fue un líder que sacudió el orden tradicional y dejó a la Iglesia dividida. Ahora la pregunta no es solo quién vestirá de blanco, sino qué Iglesia surgirá de este cónclave. El Colegio de Cardenales se reúne en el Palacio Apostólico. Son 133 hombres vestidos de rojo, representando a 71 países. Nunca antes la asamblea fue tan numerosa, diversa e impredecible. Atrás quedaron los tiempos en que los cónclaves estaban dominados por italianos y europeos. Los rostros en la sala reflejan el nuevo rostro del catolicismo mundial: cardenales de los barrios de Manila, los suburbios de Lagos, las favelas de Río, los pueblos de Vietnam, las ciudades bulliciosas de India y Corea. Por primera vez la mayoría de los electores proviene de fuera de Corpe de Europa. El ambiente es tenso y expectante. Los cardenales saben que no solo eligen a un papa, sino el rumbo de la Iglesia para las próximas generaciones. El mundo observa con inquietud. Muchos católicos anhelan una Iglesia más inclusiva, transparente y cercana a los marginados y sufrientes. Otros desean estabilidad, claridad y un regreso a las tradiciones. La Iglesia es tironeada en 1000 direcciones por la modernidad, la política y la fe. El cónclave será el crisol donde se pondrán a prueba estas tensiones. Los rituales son antiguos y han cambiado poco con el tiempo. Los cardenales caminan en procesión hacia la Capilla Sixtina, sus pasos resonando sobre el mármol. Sobre ellos el juicio final de Miguel Ángel recuerda la gravedad de su tarea. Juran secreto absoluto, prometiendo no revelar nunca lo que sucede dentro de esos muros. Las puertas se cierran. El mundo exterior desaparece. Durante el tiempo que sea necesario, los cardenales comerán, dormirán, rezarán y deliberarán juntos aislados de todo contacto exterior, sin teléfonos, sin internet, sin filtraciones. Solo el Espíritu Santo y su propia conciencia. Sin embargo, bajo la solemnidad se percibe un aire de novedad. El legado del Papa Francisco es omnipresente. Él nombró a más de 2/3 de los cardenales que votarán en este cónclave. Muchos de ellos son pastores de las periferias, hombres que han vivido la guerra, la pobreza y la persecución. No son políticos de palacio,
sino pastores que conocen a su pueblo. Traen consigo las esperanzas y heridas de sus comunidades, los clamores de justicia de África, los sueños de paz de Asia, el anhelo de dignidad de América Latina. Las antiguas alianzas se desmoronan. El poderoso bloque europeo es ahora minoría. Los italianos que durante siglos eligieron papas, están divididos y sin rumbo. Claro, los estadounidenses y canadienses, antes unidos ahora, están fragmentados por ideas. Los africanos y asiáticos, tradicionalmente ignorados, sienten que su voz nunca fue tan fuerte. Los latinoamericanos inspirados por Francisco ya no aceptan un papel secundario. Afuera, las multitudes esperan. Algunos rezan con rosarios y velas, otros agitan banderas, cantan o simplemente observan deseando ser testigos de la historia. Los medios de comunicación transmiten cada rumor y cada bocanada de humo a millones de espectadores. Para muchos el cónclave es un espectáculo, una ventana a un mundo de secretos y poder. Para los católicos es esperanza, temor y fe. Mientras los cardenales se acomodan, la tensión se palpa. Algunos son veteranos de cónclaves asados, otros son nuevos pero decididos. Todos saben que las decisiones tomadas aquí resonarán mucho más allá de los muros del Vaticano. La Iglesia está en una encrucijada. El mundo observa. El primer día se dedica a la oración y reflexión. Los cardenales escuchan meditaciones sobre la responsabilidad de su misión, recordando que no son solo líderes, sino servidores de Dios y del pueblo. Comen en silencio, las conversaciones son discretas y calculadas. Las alianzas empiezan a formarse, viejas amistades se reavivan y nuevos lazos se tejen. El aire está cargado de especulación. ¿Quién emergerá como favorito? ¿Será un cónclave breve y decisivo o largo y conflictivo? Al caer la noche, los cardenales se retiran a sus humildes habitaciones en la Casa Santa Marta. Algunos rezan, otros leen, otros caminan en silencio por los pasillos. Afuera la multitud se dispersa, pero las luces de la plaza de San Pedro siguen encendidas. El mundo espera la primera señal, el primer humo, la primera pista sobre el futuro. Dentro del Vaticano, el peso de la historia es abrumador. Los cardenales saben que no solo eligen a un líder, están moldeando el alma de la Iglesia. El cónclave es crisis y oportunidad. Las tradiciones pesan, pero los vientos de cambio soplan fuerte. La Iglesia está al borde de una nueva era, y nadie sabe qué traerá el mañana. El cónclave ha comenzado. El mundo contiene la respiración. A la mañana siguiente, el ambiente dentro del Vaticano es de recogimiento y expectación. Los 133 cardenales electores, llegados de todos los rincones del mundo, se preparan para sumergirse de lleno en el proceso más secreto y decisivo de la Iglesia Católica, la elección del nuevo Papa. El día comienza con la celebración de la Misa Pro, eligiendo Romano Pontífice en la Basílica de San Pedro. Esta liturgia, cargada de simbolismo y solemnidad, es una súplica colectiva al Espíritu Santo para que ilumine a los cardenales en su misión. Las oraciones resuenan bajo las bóvedas centenarias, recordando a todos la trascendencia del momento y la responsabilidad que llevan sobre sus hombros. Tras la misa, los cardenales regresan a la Casa Santa Marta, donde aprovechan las últimas horas de contacto con el mundo exterior. Algunos repasan notas, otros oran en silencio, y muchos mantienen conversaciones discretas, conscientes de que en cuestión de horas quedarán completamente aislados hasta que se anuncie el resultado del cónclave. Por la tarde, la procesión hacia la Capilla Sixtina marca el inicio oficial del cónclave. Los cardenales vestidos de rojo escarlata avanzan en silencio, mientras el eco de sus pasos se mezcla con la expectación de siglos de historia. Al ingresar se recita la letanía de los santos, invocando la protección y guía divina para la elección. Uno a uno los cardenales prestan juramento de secreto absoluto,
comprometiéndose a no revelar nada de lo que ocurra en el interior de la capilla. Las puertas se cierran con el tradicional extra omnes, dejando fuera a todos los no autorizados. A partir de ese instante, el mundo exterior desaparece. No hay teléfonos, ni internet, ni contacto con familiares o prensa. Solo los cardenales, el arte majestuoso de Miguel Ángel y la presencia invisible del Espíritu Santo. El primer escrutinio suele ser simbólico, una especie de sondeo inicial. Cada cardenal escribe el nombre de su candidato en la papeleta, la dobla cuidadosamente y la deposita en la urna pronunciando un juramento solemne. Los votos se cuentan, se leen en voz alta y finalmente se queman en la estufa especial. El humo negro que sale por la chimenea indica que aún no hay consenso. Durante los recesos, las conversaciones entre cardenales se vuelven más intensas. Los bloques tradicionales europeos ya no dominan como antes. Los cardenales de Asia, África y América Latina sienten que por primera vez sus voces tienen un peso real. Se discuten nombres, trayectorias, visiones de iglesia. El nombre de Tagle resuena con fuerza, visto por muchos como símbolo de una iglesia global y renovada, aunque también surgen apoyos para otros candidatos de África y América. La jornada termina con cansancio y esperanza. Los cardenales regresan a la Casa Santa Marta conscientes de que el proceso apenas comienza y que en los días siguientes cada voto podría inclinar la balanza hacia un nuevo futuro para la Iglesia. Afuera, la multitud sigue esperando, rezando, y el mundo entero contiene la respiración, atento a cada señal que salga de la Capilla Sixtina. Por supuesto, aquí tienes la parte 3 en español. Bamsat dien bien, Bajonji Cuamatñi. Y el segundo día del cónclave amanece con una mezcla de tensión y esperanza. Los cardenales electores, tras una noche de reflexión y oración, regresan a la Capilla Sixtina con el peso de la historia sobre sus hombros. El silencio es casi absoluto, mientras cada uno ocupa su lugar bajo la mirada imponente del juicio final de Miguel Ángel. Saben que el mundo entero está pendiente de cada movimiento, esperando la señal que anuncia el futuro de la Iglesia. La jornada comienza con la distribución de las papeletas de votación. Cada cardenal recibe la suya con la frase en latín, eligo in summum pontificem, y escribe cuidadosamente el nombre de su candidato. El proceso es solemne. Uno a uno los cardenales se acercan al altar, levantan su voto para que sea visible y lo depositan en la urna pronunciando un juramento de conciencia ante Dios. 3 cardenales escrutadores se encargan de contar los votos, leerlos en voz alta y registrar los resultados. Todo se hace con máxima transparencia y solemnidad bajo la atenta mirada de todos los presentes. Para que un candidato sea elegido, Papa debe obtener al menos 2/3 de los votos. En este cónclave, eso significa un mínimo de 89 sufragios. Tras el conteo, si nadie alcanza esa cifra, los votos se queman en la estufa especial. El humo negro que sale por la chimenea de la Capilla Sixtina es la señal inequívoca para la multitud reunida en la plaza de San Pedro. Aún no hay papa. En los recesos, las conversaciones entre cardenales se intensifican. Se forman pequeños grupos, se discuten estrategias y posibles alianzas. Los cardenales de Asia y África, tradicionalmente menos influyente, ahora sienten que sus voces pueden inclinar la balanza. Los latinoamericanos, inspirados por el legado de Francisco, buscan unidad para apoyar a un candidato que represente la renovación. Los europeos, aunque divididos, intentan mantener su peso histórico, mientras que los norteamericanos debaten entre la continuidad y el cambio. El nombre de Tagle resuena con fuerza en los pasillos y en los murmullos discretos. Su perfil de pastor cercano, defensor de los pobres y puente entre culturas, lo convierte en símbolo de una iglesia verdaderamente global. Sin embargo, otros nombres también circulan. Cardenales africanos con fuerte apoyo en su continente europeos,
con experiencia diplomática y algunos tapados de América y Asia que podrían sorprender. A lo largo del día se realizan hasta 4 votaciones, 2 por la mañana y 2 por la tarde. Cada ronda es un termómetro de las tendencias y las posibles sorpresas. Si tras 3 días no se alcanza un consenso, el cónclave puede hacer una pausa para oración y diálogo libre buscando inspiración y unidad. La tarde avanza y de nuevo el humo negro sube al cielo romano. La multitud suspira, la incertidumbre crece, pero también la expectativa. Dentro de la Capilla Sixtina, los cardenales sienten la presión del tiempo y la responsabilidad ante Dios y la humanidad. Saben que cada voto, cada conversación y cada gesto puede ser decisivo. Al final del día, los cardenales regresan a la Casa Santa Marta. El cansancio es evidente, pero también la determinación. Algunos rezan en silencio, otros conversan en pequeños grupos analizando los resultados y planeando la estrategia para la siguiente jornada. Afuera, la plaza de San Pedro permanece iluminada, llena de fieles que rezan y esperan el milagro del humo blanco. El cónclave sigue su curso envuelto en misterio y solemnidad. La Iglesia está a punto de tomar una decisión que marcará su destino por décadas. El mundo observa expectante mientras los cardenales se preparan para un nuevo día de votaciones, conscientes de que el futuro de la fe está en sus manos. El cuarto día del cónclave amanece con un aire denso de expectativa y cansancio acumulado. La Casa Santa Marta está envuelta en un silencio reverente solo, interrumpido por el eco de pasos y murmullos en distintos idiomas. Los cardenales, muchos de ellos con ojeras y rostros serios, se preparan para otra jornada crucial. Saben que el mundo entero sigue pendiente de cada movimiento, de cada humo que sale de la chimenea de la Capilla Sixtina. La mañana comienza con una breve oración comunitaria. Algunos cardenales se agrupan en pequeños círculos para rezar, otros prefieren el recogimiento personal en sus habitaciones. La tensión se palpa en el aire, la presión de la historia, la responsabilidad ante Dios y la humanidad, y la sensación de que la Iglesia está a punto de cruzar un umbral inédito. La procesión hacia la Capilla Sixtina se realiza en absoluto silencio. Los cardenales, vestidos con sus hábitos escarlata, avanzan bajo la mirada atenta de los guardias suizos y el personal vaticano. Al cruzar el umbral de la capilla, sienten el peso de los frescos de Miguel Ángel, especialmente el juicio final, que parece recordarles la trascendencia de sus decisiones. Las primeras votaciones del día reflejan la complejidad del momento. Aunque sigue sin haber consenso, las tendencias se hacen más claras. El nombre del cardenal Luis Antonio Tagle de Filipinas resuena con fuerza en los murmullos y en las papeletas. Su perfil de pastor humilde, cercano a los pobres y defensor del diálogo intercultural lo convierte en símbolo de una iglesia que busca abrirse al mundo y superar viejas fronteras. Tagle representa para muchos la esperanza de una iglesia verdaderamente global, capaz de escuchar a los que han estado en la periferia durante siglos. Sin embargo, no todos están convencidos. Algunos cardenales europeos y norteamericanos temen que un cambio tan radical pueda generar divisiones internas o dificultades para gestionar la compleja maquinaria vaticana. Otros más tradicionales prefieren la figura de un papa italiano o de un diplomático experimentado como Parolin, que garantice continuidad y estabilidad. La tensión entre tradición y renovación se hace visible en cada conversación, en cada mirada, en cada voto. Durante los recesos, los pasillos de la Casa Santa Marta se convierten en escenario de intensos debates. Los cardenales africanos y asiáticos, que nunca antes habían tenido tanto peso, se reúnen para intercambiar impresiones y buscar estrategias comunes. Los latinoamericanos, inspirados por el legado de Francisco, abogan por un liderazgo que continúe la apertura y la misericordia. Los europeos, aunque divididos, intentan mantener su influencia histórica, conscientes
de que el centro de gravedad de la Iglesia se está desplazando hacia el sur global. El humo negro que sale tras cada votación mantiene a la multitud en la plaza de San Pedro. En vilo los fieles rezan, cantan algunos, lloran de emoción o de cansancio. Los periodistas especulan, los analistas interpretan cada gesto, cada rumor, cada palabra filtrada. El mundo entero observa consciente de que lo que ocurre dentro de la Capilla Sixtina marcará el rumbo de la Iglesia Católica para las próximas décadas. En la capilla el ambiente es solemne pero también humano. Algunos cardenales muestran signos de agotamiento, otros de esperanza renovada. Hay momentos de silencio absoluto o solo, interrumpidos por el rasgueo de las plumas sobre las papeletas o el murmullo de las oraciones. La figura de Tagle sigue creciendo, pero también aparecen apoyos inesperados para candidatos africanos como Turkson, símbolo de justicia social y defensa del medio ambiente, o para cardenales latinoamericanos que representan la fuerza de una iglesia joven y dinámica. A medida que avanza el día, las alianzas se vuelven más fluidas. Algunos cardenales, viendo la imposibilidad de imponer a su candidato, optan por sumarse al bloque de Tagle, buscando unidad y renovación. Otros, en cambio, resisten hasta el final, aferrados a la esperanza de un papa que represente la continuidad. Al caer la tarde, la última votación del día no arroja todavía el humo blanco tan esperado. Sin embargo, muchos sienten que el desenlace está cerca. El ambiente en la Casa Santa Marta es de reflexión profunda. Los cardenales cenan en silencio. Algunos se retiran pronto a sus habitaciones para orar o descansar. Otros se quedan conversando en pequeños grupos, analizando por las posibilidades y los riesgos de cada opción. Mientras tanto, la plaza de San Pedro permanece llena de fieles y curiosos. Las luces de la basílica iluminan la noche romana, creando una atmósfera casi mágica. Los cánticos y las oraciones se mezclan con la brisa, y muchos sienten que están viviendo un momento histórico irrepetible. En el interior del Vaticano, la sensación de estar al borde de un cambio trascendental es innegable. Los cardenales saben que la Iglesia necesita un liderazgo capaz de sanar heridas, de tender puentes entre culturas y generaciones, de responder a los desafíos de un mundo cada vez más complejo y diverso. La figura de Tagle, con su carisma y visión global, parece encarnar ese anhelo de renovación, pero la decisión final aún está en manos del Espíritu Santo y de la voluntad de los hombres reunidos en la Capilla Sixtina. Así concluye el cuarto día del cónclave, con esperanza, cansancio y la certeza de que el futuro de la Iglesia está a punto de definirse. La tradición milenaria se encuentra con la urgencia de la transformación. El mundo espera y la Iglesia, en silencio, se prepara para abrir una nueva era. El quinto día del cónclave amanece con una mezcla de agotamiento y expectación en el aire. Han pasado ya varias jornadas de votaciones sin que ningún candidato alcance la mayoría necesaria, y el ambiente en la Casa Santa Marta es más introspectivo y tenso que nunca. Los cardenales, muchos de ellos con el rostro marcado por noches de insomnio y largas horas de reflexión, saben que cada voto a partir de ahora puede ser decisivo para el futuro de la Iglesia. La rutina del día se ha convertido en un rito casi automático: oración al amanecer, desayuno frugal y la solemne procesión hacia la Capilla Sixtina. Allí, bajo la mirada imponente del juicio final de Miguel Ángel, se repite el protocolo. Cada cardenal recibe su papeleta, escribe cuidadosamente el nombre de su elegido, la dobla y la deposita en la urna, pronunciando el juramento de conciencia. El silencio es absoluto, solo roto por el sonido de los pasos sobre el mármol y el leve murmullo de las oraciones. Las votaciones se suceden 2 por la mañana y 2 por la tarde, como marca la tradición, pero la falta de consenso empieza a hacer mella. Los grupos de cardenales que antes conversaban animadamente durante los recesos
Ahora se reúnen en pequeños círculos discutiendo estrategias, intercambiando impresiones y buscando alianzas inesperadas. La diversidad geográfica y cultural de este cónclave, el más grande y plural de la historia, se hace sentir en cada conversación. Cardenales africanos y asiáticos comparten experiencias de iglesias jóvenes y en crecimiento latinoamericanos. Hablan de la necesidad de una iglesia cercana a los pobres europeos y norteamericanos. Debaten sobre la importancia de la tradición y la estabilidad. El nombre de Luis Antonio Tagle, cardenal filipino, sigue ganando fuerza. Su perfil de pastor humilde, cercano a los marginados y defensor del diálogo intercultural, lo convierte en el símbolo de una iglesia global y en transformación. Muchos ven en él la continuidad del espíritu de Francisco, pero también la posibilidad de dar un paso más allá, abriendo la iglesia a nuevas realidades y desafíos. Sin embargo, no todos están convencidos. Algunos cardenales, especialmente biseuropeos y norteamericanos, temen que un cambio tan radical pueda provocar tensiones internas o dificultar la relación con los poderes políticos y económicos del mundo. En paralelo, otros nombres siguen circulando. El cardenal Peter Turkson, de Ghana, defensor de la justicia social y el medio ambiente. El cardenal Parolin, italiano y diplomático experimentado, visto como garante de estabilidad. El cardenal Zuppi, también italiano, con fama de mediador y hombre de diálogo. Las alianzas se mueven, los votos fluctúan y la sensación de estar ante un momento histórico se intensifica. Fuera de la Capilla Sixtina, la plaza de San Pedro se mantiene abarrotada de fieles peregrinos y periodistas. Las cámaras de televisión transmiten cada movimiento, cada bocanada de humo negro que sale de la chimenea. El mundo entero espera, reza y especula sobre el desenlace. Los rumores sobre posibles consensos, negociaciones de última hora y nombres sorpresa circulan por los pasillos del Vaticano y las redes sociales. Mientras tanto, dentro del cónclave, la presión psicológica aumenta. Algunos cardenales, agotados por la falta de avances, proponen una pausa para la oración y la reflexión conjuntas, como permiten las normas en caso de estancamiento prolongado. Otros insisten en seguir votando, convencidos de que la inspiración del Espíritu Santo puede llegar en cualquier momento. En los recesos se multiplican los encuentros discretos, las conversaciones en distintos idiomas, los gestos de conciliación y las promesas de apoyo mutuo. La figura de Tagle se consolida como el candidato capaz de tender puentes entre continentes, generaciones y sensibilidades. Su historia personal, hijo de inmigrantes chinos en Filipinas, su experiencia pastoral en contextos de pobreza y su papel en el Vaticano como promotor del diálogo interreligioso lo convierten en un referente de esperanza. Para muchos, los cardenales de Asia y África ven en él la posibilidad de que la Iglesia reconozca y valore la vitalidad de las iglesias del sur global. Los latinoamericanos, por su parte, encuentran afinidad en su sensibilidad social y su cercanía a los excluidos. Sin embargo, la resistencia de algunos sectores tradicionales es palpable. Temen que una elección tan innovadora pueda abrir debates difíciles sobre el papel de la mujer, la relación con las minorías y la adaptación de la Iglesia a los desafíos del siglo XXI. Las discusiones, aunque discretas, son intensas. Se habla de la necesidad de equilibrio entre renovación y continuidad, de la importancia de mantener la unidad y de evitar rupturas internas. A medida que avanza el día, la posibilidad de una fumata blanca se vuelve más real. En la última votación de la tarde, los rostros de los cardenales reflejan una mezcla de nerviosismo y esperanza. El recuento de los votos se realiza con máxima solemnidad, cuando se anuncia que aún no se ha alcanzado la mayoría de 2/3. Un suspiro colectivo recorre la capilla. Pero todos saben que el desenlace está cerca. Al caer la noche, los cardenales regresan a la Casa Santa Marta.
Algunos se reúnen en pequeños grupos para rezar. Otros buscan el silencio de la capilla. Privada, la sensación de estar viviendo un momento único en la historia de la Iglesia es compartida por todos. Afuera, la plaza de San Pedro sigue iluminada, y miles de personas permanecen en vigilia, convencidas de que el Espíritu Santo está a punto de manifestarse. El quinto día del cónclave concluye sin papa, pero con la certeza de que la Iglesia está a las puertas de una nueva era. La diversidad, el diálogo y el deseo de renovación han marcado un proceso intenso y apasionante. El mundo observa, espera y reza mientras la Capilla Sixtina se prepara para ser una vez más el escenario donde se escribirá la próxima página de la historia católica. Parte 6. El sexto día del cónclave comienza bajo una atmósfera de máxima tensión y secretismo absoluto. Desde la tarde del 7 de mayo, todas las comunicaciones dentro del Vaticano han sido bloqueadas. Los 133 cardenales electores entregaron sus teléfonos móviles y dispositivos electrónicos antes de entrar en la Capilla Sixtina. El Vaticano ha desplegado tecnología avanzada para inutilizar cualquier señal de telefonía o intento de comunicación, garantizando así que ninguna información salga al exterior y que el proceso de elección se mantenga en el más estricto secreto. La rutina diaria sigue un ritmo inquebrantable: 2 votaciones por la mañana y 2 por la tarde. Antes de cada sesión, los cardenales juran mantener el secreto absoluto sobre todo lo que ocurre dentro del cónclave y sobre cualquier detalle de las deliberaciones. El mundo exterior queda completamente excluido. Ni prensa, ni televisión, ni mensajes, ni llamadas. Solo la plaza de San Pedro, justo frente a la basílica, permanece abierta para que miles de fieles y curiosos esperen ansiosos la señal que anunciará al nuevo Papa. Cada votación es un acto solemne y cargado de significado. Los cardenales escriben su elección en la papeleta, la doblan y la depositan en la urna tras pronunciar un juramento de conciencia. Los escrutadores cuentan los votos y si ningún candidato alcanza la mayoría de 2/3, las papeletas se queman en una estufa especial. La composición química de la quema determina el color del humo. Si es negro, significa que aún no hay papa. Si es blanco, el mundo sabrá que la Iglesia tiene nuevo líder. La expectación en la plaza de San Pedro es palpable. Los fieles y periodistas observan el techo de la Capilla Sixtina, atentos a cada bocanada de humo. Las votaciones se suceden, y tras cada ronda, el humo negro sigue saliendo, señal de que el consenso aún no se ha alcanzado. Las discusiones dentro de la Capilla Sixtina se intensifican. Los cardenales debaten, rezan, forman alianzas y reconsideran opciones, conscientes de que la Iglesia necesita un líder capaz de unir y renovar en una época de grandes desafíos. La presión aumenta a medida que pasan los días. Si tras 3 jornadas completas de votaciones no se logra elegir Papa, el cónclave debe hacer una pausa para oración y diálogo libre, buscando inspiración y consenso. Los cardenales aislados del mundo sienten el peso de la historia sobre sus hombros. Saben que cada decisión será determinante para el rumbo de la Iglesia en las próximas décadas. Mientras tanto, la seguridad en el Vaticano es extrema. Se han instalado inhibidores de señal, detectores de metales y sistemas antidrones para evitar cualquier intento de espionaje o filtración. Solo los cardenales y el personal esencial pueden acceder a la Capilla Sixtina. Todos los demás han sido evacuados tras el tradicional extra omnes. En los recesos, los cardenales aprovechan para conversar en pequeños grupos, analizar las tendencias de voto y buscar puntos de encuentro. La diversidad cultural y geográfica se hace sentir. Los cardenales de Asia, África y América Latina insisten en la necesidad de una Iglesia más abierta y global, mientras que algunos europeos y norteamericanos abogan por la continuidad y la prudencia. El nombre de Tagle sigue ganando apoyos,
pero las resistencias internas no desaparecen. El mundo sigue esperando. Los horarios de las fumatas son previsibles entre las 10:30 y las 12:00 del mediodía, y entre las 17:30 y las 19:00 de la tarde, según el ritmo de las votaciones. Cada vez que el humo negro aparece, la multitud suspira y reza por una pronta resolución. En la noche del sexto día, el ambiente es de cansancio, pero también de esperanza. Los cardenales regresan a la casa Santa Marta, algunos en silencio, otros compartiendo impresiones en voz baja. Saben que el momento decisivo puede estar muy cerca. Si el Espíritu Santo inspira el consenso necesario, la próxima fumata podría ser blanca y anunciar al mundo el inicio de una nueva era. Para la Iglesia Católica, el cónclave continúa envuelto en misterio y solemnidad. El Vaticano permanece aislado, pero la expectativa global crece con cada hora. La Iglesia está a punto de escribir una página histórica, y millones de fieles en todo el mundo contienen la respiración esperando el anuncio que cambiará el rumbo de la fe católica. Para una nueva generación, parte 7. Las primeras luces del séptimo día encuentran a la ciudad del Vaticano sumida en un silencio expectante, solo quebrado por el murmullo lejano de los fieles congregados en la plaza de San Pedro. Dentro de la casa Santa Marta, los cardenales se preparan para lo que muchos sienten será una jornada definitiva. Los rostros muestran cansancio, pero también una determinación renovada. Saben que el mundo entero espera que millones de católicos rezan y aguardan el desenlace de este cónclave histórico. La procesión hacia la Capilla Sixtina es más solemne que nunca. Los cardenales caminan en silencio, conscientes de que cada paso los acerca a un momento que quedará grabado en la memoria colectiva de la Iglesia. Al ingresar, algunos intercambian miradas de complicidad y ánimo. Otros se sumergen en la oración personal, pidiendo la inspiración del Espíritu Santo para la decisión final. La primera votación del día es tensa. Los escrutadores cuentan los votos con meticulosidad, mientras los presentes contienen la respiración. Cuando se anuncia que aún no se ha alcanzado la mayoría necesaria, un leve suspiro recorre la sala, pero todos saben que el consenso está cerca. Durante el receso, los grupos de cardenales se reúnen una vez más en discretos corrillos. Las conversaciones son breves, directas, y se percibe un clima de inminente resolución. En la segunda votación de la mañana, el ambiente es distinto. Se percibe una energía especial, una especie de acuerdo tácito entre muchos de los presentes. Los nombres escritos en las papeletas parecen confluir hacia una misma dirección. Cuando los escrutadores terminan el recuento y se confirma que por fin un candidato ha alcanzado la mayoría de 2/3, la emoción es contenida, pero innegable. Algunos cardenales bajan la cabeza en señal de gratitud. Otros se persignan y un silencio reverente inunda la Capilla Sixtina. El elegido es el cardenal Luis Antonio Tagle. Su nombre resuena en voz baja entre los presentes, mientras el decano del colegio cardenalicio se acerca para preguntarle la tradicional fórmula. ¿Aceptas tu elección canónica como sumo pontífice? Tagle, visiblemente emocionado y con lágrimas en los ojos, responde afirmativamente, confiando su pontificado a la gracia de Dios y el apoyo de toda la Iglesia. Elige el nombre de Francisco II en homenaje a su predecesor y como señal clara de continuidad en la senda de la misericordia, la humildad y la cercanía a los pobres. Mientras tanto, en la plaza de San Pedro, el ambiente se vuelve electrizante. Los fieles, los periodistas y los curiosos fijan la mirada en la chimenea de la Capilla Sixtina. Alrededor del mediodía, una columna de humo blanco comienza a elevarse al cielo romano. La multitud estalla en vítores aplausos y lágrimas de alegría. Las campanas de la Basílica de San Pedro repican con fuerza
anunciando al mundo que la Iglesia tiene un nuevo Papa. Dentro del Vaticano, el nuevo pontífice es llevado a la llamada Sala de las Lágrimas, donde se viste por primera vez con la sotana blanca y reza en silencio, abrumado por la magnitud de la misión que le ha sido encomendada. Los cardenales se acercan uno a uno para jurarle obediencia y expresar su apoyo, sellando así la unidad de la Iglesia en torno a su nuevo pastor. Poco después, el cardenal protodiácono aparece en el balcón central de la Basílica de San Pedro. El bullicio de la plaza se apaga en un instante de expectación absoluta. La voz del protodiácono resuena clara: Annuntio vobis gaudium magnum habemus papam. La multitud estalla de júbilo. El anuncio continúa, revelando el nombre del nuevo Papa y su elex, ion del nombre Francisco II. El Papa Tagle aparece entonces en el balcón visiblemente emocionado y saluda a la multitud con una sonrisa humilde. Sus primeras palabras son sencillas, pero profundas. Agradece la confianza depositada en él, pide oraciones para su pontificado y bendice a la ciudad y al mundo entero. Habla en varios idiomas, reflejando la universalidad de la Iglesia y su deseo de tender puentes entre culturas y pueblos. La emoción es palpable, tanto dentro como fuera del Vaticano. Muchos ven en la elección de Francisco II un signo de esperanza, de renovación y de continuidad con el espíritu de apertura y misericordia iniciado por Francisco. Otros más cautelosos observan con atención los primeros gestos y palabras del nuevo pontífice, conscientes de los enormes desafíos que le esperan. Así, el séptimo día del cónclave marca el inicio de una nueva era para la Iglesia Católica. La plaza de San Pedro permanece colmada de fieles hasta bien entrada la noche, cantando, rezando y celebrando la llegada de un Papa que simboliza la diversidad, la humildad y la esperanza de una Iglesia verdaderamente global. Parte 8. El anuncio del nuevo Papa Francisco II desata una ola de emoción y esperanza que recorre no solo la plaza de San Pedro, sino también cada rincón del mundo católico. Las campanas de la basílica resuenan con fuerza y miles de fieles peregrinos y turistas celebran entre lágrimas, cánticos y oraciones. El Vaticano, durante días epicentro de la espera y la incertidumbre, se transforma en escenario de júbilo y renovación. En las horas y días siguientes, Roma se convierte en un hervidero de actividad espiritual y humana. Peregrinos de todos los continentes continúan llegando, algunos portando grandes cruces de madera, otros con banderas y símbolos de sus países de origen. Las calles cercanas al Vaticano se llenan de cánticos, rezos y procesiones espontáneas. Los comercios locales aprovechan la ocasión. Se venden recuerdos con la imagen del nuevo Papa y del difunto Francisco, mientras el aroma del café y el bullicio de los vendedores ambulantes se mezclan con la solemnidad del momento. El Papa Francisco II, consciente de la magnitud de la responsabilidad que ha asumido, dedica sus primeras palabras y gestos a la unidad, la misericordia y la apertura. En su primer mensaje, Urbi et Orbi reitera su deseo de continuar el camino de su predecesor, haciendo hincapié en la necesidad de una Iglesia cercana a los pobres, abierta al diálogo y comprometida con la paz y la justicia. Sus palabras, pronunciadas en varios idiomas, resuenan como un llamado a la fraternidad universal y a la esperanza en tiempos de incertidumbre. En el Vaticano, la maquinaria eclesiástica se pone en marcha para organizar los primeros actos oficiales del nuevo pontificado. Se programan audiencias con dignatarios internacionales, encuentros con representantes de otras religiones y reuniones con los cardenales y obispos de todo el mundo. El Papa Francisco II recibe a delegaciones de África, Asia y América Latina, subrayando la dimensión verdaderamente global de la Iglesia actual. Su elección, vista por muchos como un símbolo de apertura y diversidad,
es celebrada especialmente en las comunidades católicas del sur global, que ven en él la representación de sus esperanzas y desafíos. Mientras tanto, la Plaza de San Pedro sigue siendo un lugar de encuentro y oración. Miles de personas acuden cada día para agradecer, pedir bendiciones y celebrar la llegada de una nueva era. Las vigilias nocturnas, los cánticos y las procesiones se suceden sin pausa, reflejando la vitalidad y la fe de una iglesia que, pese a las dificultades, se siente renovada y fortalecida. En los medios de comunicación, analistas y expertos debaten sobre el significado de esta elección. Algunos destacan la continuidad con el legado de Francisco, o especialmente en temas como la lucha contra los abusos, la transparencia financiera y la opción preferencial por los pobres. Otros subrayan los retos que enfrenta el nuevo pontífice: la secularización en Europa, los conflictos internos, la necesidad de diálogo con otras religiones y la urgencia de reformas estructurales en la curia romana. En los días previos al cónclave, los cardenales ya habían identificado estos desafíos en las congregaciones generales: evangelización, sinodalidad, justicia social, ecología y el perfil de un papa capaz de liderar una iglesia en transformación. Ahora, con Francisco II al timón, la expectativa es que estos temas ocupen un lugar central en su pontificado. La ciudad de Roma, mientras tanto, vive una auténtica fiesta de la fe. Los hoteles y restaurantes están llenos. Las iglesias abren sus puertas día y noche, y los fieles de todas las edades participan en misas, confesiones y actos de caridad. La sensación de estar viviendo un momento histórico es compartida por todos, desde los cardenales que participaron en el cónclave hasta los jóvenes voluntarios que ayudan a los peregrinos en las calles. Sin embargo, no todo es euforia. En los pasillos del Vaticano y en ciertos sectores conservadores persiste la cautela. Algunos temen que las reformas puedan ir demasiado lejos, o que la diversidad traiga consigo nuevos desafíos de unidad. Pero la mayoría reconoce que la Iglesia, para mantenerse viva y relevante, debe seguir el camino de la apertura, la escucha y la misericordia. Así, los primeros días del pontificado de Francisco II marcan el inicio de una etapa de esperanza y renovación. La Iglesia Católica, guiada por un Papa que encarna la diversidad y la universalidad de su pueblo, se prepara para afrontar los retos del siglo XXI con fe, valentía y espíritu de servicio. El mundo observa, y la Plaza de San Pedro, iluminada por miles de velas y sonrisas, se convierte en el símbolo de una nueva era para la fe católica. Parte 9. El pontificado de Francisco II avanza con una energía renovadora que no tarda en sentirse en todos los rincones de la Iglesia. Desde sus primeros días, el nuevo Papa deja claro que su liderazgo estará marcado por la cercanía, la escucha activa y el compromiso con los desafíos globales. Las primeras semanas son un torbellino de gestos simbólicos y decisiones concretas que marcan el tono de una nueva etapa. Uno de los primeros actos de Francisco II es convocar un sínodo extraordinario abierto a obispos religiosos laicos y representantes de las periferias del mundo católico. El tema central: una iglesia sin fronteras, en salida y en diálogo. El Papa insiste en la necesidad de escuchar a todos, especialmente a los jóvenes, las mujeres, los migrantes y las víctimas de exclusión. Las sesiones del sínodo se transmiten en directo y se traducen a múltiples idiomas, permitiendo una participación global inédita. Durante el sínodo se abordan temas espinosos: la transparencia en la gestión económica del Vaticano, la lucha contra los abusos, el papel de la mujer en la Iglesia, el cuidado de la creación y el diálogo interreligioso. Francisco II escucha más de lo que habla, animando a los participantes a expresarse con libertad y valentía. El ambiente es de respeto, pero también de sinceridad y autocrítica.
Las voces de África, Asia y América Latina resuenan con fuerza, reclamando una iglesia más comprometida con la justicia social y la defensa de los pobres. Las conclusiones del sínodo son ambiciosas. Se proponen reformas profundas en la curia romana, mayor participación de los laicos en la toma de decisiones, mecanismos más estrictos para la prevención de abusos y una apuesta decidida por la ecología integral. Francisco II nombra a mujeres y laicos en cargos de responsabilidad inéditos hasta ahora y promueve la creación de comisiones mixtas para el seguimiento de las reformas. El impacto de estas decisiones se siente rápidamente en diócesis de todo el mundo. Obispos y comunidades parroquiales organizan asambleas abiertas para debatir los desafíos locales y globales. Se multiplican las iniciativas de diálogo con otras religiones y de colaboración con organizaciones sociales. El Papa viaja a regiones marcadas por la pobreza, la violencia o el olvido, llevando un mensaje de esperanza y reconciliación. Sus gestos sencillos, como compartir la mesa con personas sin hogar o visitar cárceles, tienen un eco profundo en la opinión pública y en los fieles. Sin embargo, el camino no está exento de dificultades. Sectores conservadores expresan su preocupación por el ritmo de los cambios y temen una pérdida de identidad doctrinal. En algunos ambientes surgen resistencias abiertas y críticas a la apertura promovida por Francisco II. El Papa responde con serenidad, recordando que la fidelidad al Evangelio exige valentía para escuchar, discernir y actuar ante los signos de los tiempos. La prensa internacional sigue cada paso del nuevo pontífice. Los titulares hablan de una primavera católica, de una iglesia en movimiento, de un papa que no teme a los desafíos del presente. Francisco II se convierte en referente moral para muchos fuera del ámbito eclesial, dialogando con líderes de otras religiones del mundo científico y de la política global. En Roma, la vida cotidiana del Vaticano cambia visiblemente. Las audiencias papales se hacen más accesibles. Los jardines y espacios comunes se abren a los peregrinos. Y el ambiente es de mayor sencillez y cercanía. Las reformas en la administración vaticana avanzan, aunque no sin obstáculos, y la transparencia en las finanzas comienza a ser una realidad palpable. Mientras tanto, la Plaza de San Pedro sigue siendo un símbolo de unidad y esperanza. Las vigilias, las misas multitudinarias y los encuentros de oración se suceden, reflejando una iglesia viva y en búsqueda constante. Francisco II repite en cada ocasión: la iglesia no es una fortaleza cerrada, sino una familia en camino, abierta al mundo y a los desafíos de la humanidad. Al acercarse el primer aniversario de su elección, Francisco II convoca a una jornada mundial de oración por la paz y la justicia, invitando a creyentes y no creyentes a unirse en un gesto de fraternidad universal. El eco de esta convocatoria recorre el planeta, demostrando que la Iglesia, bajo su liderazgo, ha recuperado la capacidad de inspirar, movilizar y soñar con un futuro más humano y solidario. Así, el pontificado de Francisco II se consolida como un tiempo de reforma, diálogo y esperanza. La Iglesia Católica, lejos de encerrarse en sí misma, sale al encuentro del mundo fiel al Evangelio y abierta a la novedad del Espíritu. El cónclave que eligió a Tagle como papa no solo rompió tradiciones, abrió las puertas a una nueva era de fe, servicio y comunión global. Parte 10. El primer año de Francisco II como papa culmina con una Iglesia católica visiblemente transformada. Las reformas impulsadas desde el inicio de su pontificado ya son palpables en todos los rincones del mundo. Comunidades más abiertas, mayor participación de laicos y mujeres en la vida eclesial, y una curia romana que, aunque no exenta de resistencias, avanza hacia la transparencia y la corresponsabilidad. El clima en el Vaticano es diferente. Los pasillos, antes marcados por la rigidez y la distancia,
ahora se llenan de rostros nuevos y de lenguas diversas. Las reuniones de trabajo incluyen a representantes de África, Asia y América Latina. Y las decisiones importantes se toman escuchando a todos. El Papa Francisco II insiste en que la sinodalidad no es solo un método, sino un estilo de vida para la Iglesia. Caminar juntos, discernir juntos, decidir juntos. A nivel global, la Iglesia Católica se percibe más cercana y relevante. Las iniciativas sociales, educativas y ecológicas se multiplican, y el mensaje de misericordia y justicia resuena en los barrios pobres de Manila, en las comunidades indígenas de América Latina, en los campos de refugiados de África y en las periferias urbanas de Europa y Norteamérica. El Papa viaja incansablemente, llevando palabras de esperanza y gestos concretos de solidaridad a los lugares más olvidados del planeta. No faltan desafíos. Los sectores más conservadores siguen expresando reservas y críticas, temiendo que la apertura traiga consigo confusión doctrinal o pérdida de identidad. Pero la mayoría de los fieles y muchos líderes eclesiales reconocen que la Iglesia bajo la guía de Francisco II ha recuperado frescura, credibilidad y capacidad de diálogo con el mundo contemporáneo. En cada homilía, en cada encuentro, el Papa repite: la Iglesia es casa de puertas abiertas, familia de todos, hospital de campaña para los heridos del mundo. Sus palabras inspiran a millones y reavivan la fe de quienes se sentían alejados o desilusionados. La Plaza de San Pedro, símbolo de unidad y universalidad, sigue siendo el corazón palpitante de una Iglesia en misión. Al cumplirse el primer aniversario de su elección, Francisco II convoca a una gran vigilia mundial de oración y servicio. Millones de personas desde los 5 continentes se unen en templos Plaza S y hogares dando testimonio de una fe viva, comprometida y abierta al futuro. La imagen del Papa rezando junto a niños, ancianos y migrantes da la vuelta al mundo, consolidando su figura como líder espiritual y referente de esperanza. Así, el pontificado de Francisco II se consolida como el inicio de una nueva era. Una Iglesia más diversa, más participativa, más fiel al Evangelio y más dispuesta a tender puentes en un mundo fragmentado. El cónclave de 2025 no solo eligió a un nuevo Papa, abrió las puertas a una primavera de fe, diálogo y renovación que marcará a generaciones. La historia de Francisco II y del cónclave que rompió tradiciones nos recuerda que la esperanza y la renovación siempre son posibles. Si este viaje por la transformación de la Iglesia te ha inspirado, suscríbete a nuestro canal para más historias de fe y cambio. Déjanos tu comentario. ¿Qué sueñas para el futuro de la Iglesia Católica? Tu voz es parte de esta nueva era.